Buenos días, soy el pastor Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Bienvenido a nuestra iglesia. Hoy vamos a tener nuestro servicio regular y les quiero recordar que es posible que abramos la iglesia el mes que viene, el 7 de junio. Todavía no es final. Yo les voy a confirmar las próximas semanas en esta predicación cuando vamos a abrir. Entonces nos vamos a preparar las próximas 2 semanas. Estamos planeando el 7 de junio. Es posible que sí o que no, pero yo les voy a confirmar como les dije. Entonces vamos a continuar con nuestro programa esta mañana en la adoración del Señor. Buenos días a todos. Es un gusto poder saludarles en esta mañana. Espero que todos estén bien y estén seguros durante este tiempo. Es increíble cómo a pesar de la distancia, todos podemos seguir aprendiendo de Dios y alabándole por este medio digital. Sé que hay muchas personas a través de todo el país e incluso en otras partes del mundo que se están uniendo para ver estos videos y alabar a Dios. Así que les animo, en donde quiera que estén, en sus casas o en su trabajo o en camino a algún lugar, únanse con nosotros a cantarle y alabarle a Dios con estas alabanzas que tenemos preparados. Oren conmigo. Señor, te damos gracias por quien eres. Gracias porque eres grande y fuerte y sabemos que tú estás cuidando de nosotros. Te alabamos y levantamos tu nombre en esta mañana todos juntos. Te cantamos y ponemos nuestra mirada y nuestros corazones en que tú eres grande y tú eres fiel y eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por quien eres y por el amor que nos das. En el nombre de Jesús todos oramos y la iglesia dice amén. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh,
King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. How this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place.
hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are life alive in me. I give my life to follow, 'cause your love is all I want now. You are life. You are life alive in me. For all the world to find your love, for all the world to see that you are God, forever be lifted high. The one who holds the universe and every beating heart across the earth, Jesus be lifted high. You are life, I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever, living like I'm walking on water. You are life alive in me. I give my life to follow, 'cause your love is all I want now. You are life. You are life alive in me. Buenos días, mis hermanos. Vamos ahora a empezar con estudiando la Biblia, continuando con el juicio de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el otro lado de la situación. La semana pasada hablamos de Jesús y cómo él se quedó callado cuando le hicieron preguntas durante los juicios, y que esa era una forma de obediencia que él tenía a lo que lo había mandado a hacer el Padre. Hoy vamos a ver el lado opuesto. Vamos a usar la vida en este momento de Pilato y cómo él tomaba otra manera de vivir. Entonces, vamos a orar primero. Mi Dios, gracias te damos porque tú eres grande y poderoso. Tú tienes cierta demanda de tus discípulos, mi Dios, y demandas obediencia. Comprendiendo, mi Dios, que este mundo no es perfecto y que hay gente que tiene malas motivaciones, ayúdanos a nosotros no caer en esa tentación, pero al mismo tiempo tener amor al mundo para ayudar, para amar, para moverlos a un momento de su vida donde busquen de ti, mi Dios. Ayúdanos esta mañana a aprender de tu palabra, mi Dios, y poder aplicarla a nuestra vida. Vamos a estudiar la vida de Pilato, o un segmento de su vida, mi Dios. Ayúdanos a ver qué es lo que no debemos de hacer como tus discípulos. Ayúdanos a concentrarnos en las cosas buenas y aprender de ti. Gracias te doy, mi Dios, en nombre de Cristo. Amén. Vamos a empezar leyendo. Estoy leyendo en Mateo 27, versículos 15 al 19. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 15 al 19. Leemos. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso de la gente que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Jesús ha estado enfrente de la corte de los líderes religiosos y enfrente a Pilato. De acuerdo al Evangelio de Lucas, hay una sección que no vemos aquí en Mateo. Nos dice que Pilato mandó a Jesús a que viera a
Herodes Antipas. Herodes no quiso decidir nada y lo envía de regreso a Pilato. Entonces, ya tenemos aquí que hay 2 juicios judíos y 2 juicios romanos que nos indican que Cristo fue frente a varias personas para llegar al final que lo iba a llevar a la cruz. Pilato, sabemos que tenía una tradición que él podía liberar a un prisionero del pueblo que el pueblo escogía. Como prefecto, Pilato tiene la autoridad de encontrar a prisioneros no culpables en cualquier nivel del sistema judiciario. Pilato había liberado prisioneros antes, durante la Pascua, para ganar el favor del pueblo. Entonces, esta es una tradición que él adaptó. Si recuerdan, hace unas predicaciones yo les hablé que Pilato, cuando entró como gobernador, hizo muchas cosas para irritar al pueblo de Israel y le causó muchos problemas. Con experiencia aprendió él a mejor ganar el favor del pueblo de Israel para tener más paz en la área, porque ese era el trabajo del gobernador nombrado por los romanos, de mantener la paz. A los romanos les gustaba mantener lo que ellos llamaban la paz romana. Ellos no querían problemas. Es por eso que durante el tiempo que ellos gobernaban los países, el crimen era muy bajo, había pocos problemas porque el ejército mantenía la paz. Barrabás, una de las opciones de los hombres que están por ser liberados, era parte de un grupo de bandidos que robaban a los ricos y también acosaban a los romanos. Era un tipo como Robin Hood, que robaba a los ricos y les ayudaba a los pobres. Entonces él era querido por mucha gente en el pueblo. Un ejemplo moderno que vemos en esto son los narcotraficantes. Cuando vamos a ciertas ciudades en México donde los narcotraficantes controlan una área, aunque ellos son gente mala, que distribuye una droga que esclaviza a la gente, que lo hacen con violencia, que tienen control con violencia. Una de las cosas que hacen ellos para ganarse el cariño del pueblo es que ayudan a los pueblos locales donde ellos están. Hay historias que ayudan a pavimentar carreteras, empezar escuelas. De muchas maneras positivas ellos ayudan al pueblo a los pueblos que están cerca de su influencia. Entonces la gente local los protege de las autoridades, especialmente las autoridades que vienen de Estados Unidos. Y es lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Una persona como Barrabás, que robaba a los ricos y lavaba a los pobres, también era protegido por el pueblo. No sabemos mucho de él, eso sí, es lo poco que sabemos de él. Pilato le da a la multitud la opción, porque al liberar al más popular ganaría el favor del público. Entonces, dando la opción, la mayoría iba a escoger al que más quería, y entonces Pilato se iba a ganar el corazón de ellos dándole lo que ellos querían. Este era un movimiento político por Pilato, porque solo buscaba beneficios para sí mismo. Pilato sabe que Jesús es una amenaza para los líderes religiosos y sabe que Jesús era una persona que le causó muchos problemas a los líderes religiosos y sus tradiciones, igual que lo hizo Juan el Bautista. Recuerden que Jesús vino a establecer una revolución, no como las revoluciones humanas, donde hay mucha sangre, mucha matazón y poco progreso. Jesús vino a ver el corazón y la mente de la humanidad, a cambiar la manera que pensamos y vivimos para ajustarnos a vivir en el reino del Señor.
Entonces sus enseñanzas eran totalmente diferentes a las tradiciones establecidas por los líderes religiosos judíos del tiempo. Otra cosa es de que Jesús y Juan el Bautista, los dos predicaban por gratis, no cobraban por sus enseñanzas. Y parte de los líderes religiosos, eso es lo que hacían, cobraban por enseñar. También recuerden que los líderes religiosos envueltos en el templo no estaban felices con Jesús porque Él les afectó la entrada de dinero. Cuando entró al templo hizo un desastre ahí porque Él se enojó que en el templo de Dios era un mercado público. Y Jesús dijo, ese no es un lugar donde debe haber un mercado, esa es la casa de Dios, es casa de adoración, de oración. Es donde el pueblo iba a hablar con Dios y hacía ajustes a su vida. Y Jesús es lo que quería establecer como el reino del Señor. Entonces, los que enseñaban la ley, los del templo, todos los grupos religiosos odiaban a Jesús, porque Él era una amenaza a su vida tradicional. Así que los líderes religiosos quieren usar a los romanos para completar su trabajo. Ellos quieren matar a Jesús. Y ya les he explicado varias veces que la única manera que se podía hacer es que los romanos lo declararan culpable de tener crímenes contra el gobierno romano. Pilato conoce la mente de estos hombres y sus intenciones. Entonces Pilato recibe un mensaje de su esposa. En este juicio que está ocurriendo, de repente recibe un mensaje de su esposa que está teniendo sueños acerca de Jesús. Los romanos veían a los sueños como una señal. Y no son únicos. En el día moderno hay mucha gente que ve señales en los sueños, por todo el mundo ven señales. Tenemos que comprender que en el día moderno, después de que ya vino Jesús, los sueños no tienen ningún valor a la voluntad de Dios. En el pasado se usaban los sueños. Dios les hablaba a los hombres por sus sueños. En el día moderno que ya tenemos a Jesús y que tenemos el Evangelio, eso no es necesario. La Biblia nos revela la voluntad de Dios. Entonces muchos de nosotros, especialmente yo que soy parte mexicano, somos grandes influenciados por señales. Queremos señales de todo. Yo conozco a gente que empieza a moverse en una dirección esperando que Dios le va a dar una señal que si sí o que si no. Así no es como funciona. La vida bajo Cristo, la vida del reino del Señor es una vida de obediencia. No hay señales de nada. Entonces, si usted le han enseñado eso, si un pastor le ha predicado eso, es una enseñanza falsa. No es correcto. No hay señales en este mundo. Tenemos una Biblia que nos guía en la manera de qué vivir en el reino del Señor. Y nada más. Entonces, por favor, si usted es una persona que busca señales, aprenda que no busque señales, sino busque ser obediente a los mandamientos de Dios en la Biblia. Eso es lo que Él espera. Entonces, la esposa de Pilato le pide a Pilato que libere a Jesús. Pero sabemos que Pilato no escucha su ruego porque él solo busca su propio interés. Y eso es lo que quiero que entiendan ustedes. La semana pasada hablamos de la obediencia de Jesucristo reflejada en el silencio a las preguntas que le hacían. Hoy vemos el otro lado. Vemos una persona que está motivada por su propia existencia. La razón principal del liderazgo de Pilato era ganar una ventaja política. Y eso lo vemos hasta el día presente. En el día presente nosotros vemos a casi a todos los políticos como algo negativo. Tengan cuidado. Porque hay hombres y mujeres que sirven en el gobierno que no necesariamente son malos. Hacen su trabajo, representan a su pueblo y hacen ajustes. Sí hay mucho corrupto, hay mucho que se pega mucho a un partido y solo hace lo que dice el partido, pero no juzguen a todos iguales. Hay unos que así hacen su trabajo. Pero
por naturaleza, un político siempre busca la ventaja. En este caso, Pilato estaba tratando de ganar el favor de la multitud, sabiendo que entre más favor tenía con la multitud, menos problemas le iban a causar. Él estaba tratando de manipular a la gente y a las circunstancias dándoles la opción de a quién él va a liberar. Él estaba buscando mantener la paz y lucirse frente al pueblo. Jesús miraba su ministerio y vida de una manera muy diferente. Recuerden que Jesús, desde que nació hasta este momento, primariamente Él buscaba hacer solo la voluntad del Padre. Y es lo que hizo. Las leyes fueron cumplidas, significa que Jesús cumplió sus leyes. La ley no se borró. Muchos de ustedes malinterpretan que la ley completada significa que ya no es válida para nosotros. Algunas leyes no, porque Jesús las declaró ya no necesarias, pero todo el resto, que son miles, sí aplican a nuestra vida. Si usted se pone a leer la ley, va a ver que es muy práctica y nos habla de ser justos uno al otro y ponernos bien bajo los ojos del Señor. Jesús no hizo tratos con pecadores o comprometió sus mandatos del Padre. A mí me molesta tanto cuando veo cristianos que hacen tratos con gente mala para poder promover algo político o algo personal que no tiene nada que ver con el reino del Señor. Eso es malo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él no hacía tratos con los pecadores. Él les daba la opción a los pecadores a que pidieran perdón y buscaran un nuevo camino. Él no cambió ninguna ley, no manipuló la ley para su ventaja. Él quería que siguiéramos la ley exactamente como era. Él estuvo fijo y fiel al Padre hasta la muerte. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que es un punto muy drástico, pero eso es lo que hace la fe en nosotros. Nos mueve a obediencia, a deber de manipulación, nos mueve a quedarnos ajustados al camino recto del Señor y no vagar de aquí y para allá. Es muy importante que comprendamos eso. Y hemos contrastado dos diferentes maneras de vivir. El silencio de Jesús en obediencia y la manipulación de Pilato en esta situación. Uno que sirve a Jesús debe seguir el ejemplo de Jesús. Ser firmes en obediencia al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Nuestra vida debe ser muy diferente a la vida del mundo. A veces nos van a ver como locos, pero mejor locos con Jesús que sabios con el mundo. Les pido, mis hermanos, que sean firmes en su creencia a Dios. Y si ustedes creen que Él es todopoderoso, entonces confíen en el liderazgo de Dios. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos por tus enseñanzas aquí bíblicas, que nos dices tú, Dios, que seamos diferentes a este mundo, que no cambiemos nada de lo que tú nos dices, sino que nos mantengamos en obediencia a ti, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser como Jesús. Te pido todo esto en el nombre de Él. Amén. Mis hermanos, les pido que pasen un buen resto de su día. Continúen a hablar con Dios. Pidan permiso. Busquen sus deseos. Aplíquenlos a su vida.
porque esa es la mejor vida que van a tener. Los quiero mucho y los veo la semana que viene.